I feel like you take them and leave it behind. It's hard to find no more reason I wanna rewind. 'Cause baby, I'm done going through phases of loving you, running out. I've been losing you. Buenos días, hoy me van a estar acompañando a una boda coreana. Voy a desayunar cereal con frutos secos, kiwi, fresa, banana y leche. Este es el huevo coreano que aprendí a hacer y desde que lo aprendí a hacer no lo suelto. Y un cafecito ligero, saludable, nutrimentos. Estoy emocionada porque es la primera vez que voy a estar en una boda internacional, entonces me hace mucha ilusión el ver cómo es el ambiente, la gente, cómo se visten. Yo voy a ir súper básica, voy a intentar stylear una chaqueta y voy a usar unos tacos de la mamá de mi novio. Ese es el plan para hoy, les estaré grabando lo más que puedo. Voy a preguntarle a Jason si puedo grabar, si es permitido. Que le pregunté a su amigo si no hay problema con que grabe a detalle la boda. Lo que sí estoy sufriendo es con mi pelo. O sea, en 2 horas ya me viene a ver Jason y no sé si irme con el pelo así al natural o qué hacerme porque está así todo esponjoso. Y yo le pregunté a Jason, ¿qué opinas? ¿Me lo aliso o me lo dejo así? Y me dijo, me gusta natural. Y yo no estoy convencida, la verdad, del pelo natural. Se ve súper desordenado y acá las coreanas sí son de usar su pelo queratina bien queratinizada. Pero ya, voy a comer y luego veo lo de mi pelo. Oigan, ya voy saliendo. Aquí llevo los tacones porque me duelen mucho los pies. Tengo demasiado tiempo que no camino con tacones. No sé dónde ponerles el celular para mostrarles cómo quedó el outfit, porque según yo quedó súper cool. Pero aquí los muestro. Ay, ya cambió el semáforo. Bueno, luego les muestro, voy a cruzar la calle. La cuestión es que no sé qué tan cómodo vaya a ser. No saben el calor que hace. Todo el mundo ya está con ropa de verano y yo parezco loca con esta ropa que se ve súper caliente. Pero acá llevo los zapatos y no saben cómo sufrí con mi cabello. O sea, fue una cosa de locos porque intenté estilizarme los rizos para que se vean lindos, pero al final me quedó muy esponjoso porque me corté las puntas, entonces todo el cabello subió. ¡Ay, qué calor hace! Y no me gustó cómo quedó, se me veía solo cabeza y cuerpo de palito y no me gustó, entonces decidí agarrármelo así, pero dejé un poco de rizos en la parte de afuera para que se vea así como que con movimiento. Y creo que se ve lindo, se me ve la cara bien chiquita y me gusta. Ay, me agité. No sé qué tan combinados estamos con Jason porque él va como de azul y yo voy como de gris, pero bueno, ni modo. Ay, me cansé, creo que ya llegué aquí, es el punto de encuentro. Creo que la gente me queda mirando como loca porque ¿quién en pleno verano se viste así? Ay, ¿dónde les puedo mostrar el outfit? Así que no me importa si no les parece ideal, adecuado ni correcto, pero es lo que hay. Y llevo con los tacones, pero es lo que hay, chicos. Johansson. I hate her. Yes. I hate her. No. Hello. You watched the video for yesterday? Yeah. I'm drunk. Ahora estamos en el metro de Seúl porque hoy vamos a enfiestarnos después de la fiesta. Fiesta entre comillas. Entonces 제발 못생겼다고 말해주지 마세요. No entendí, pero no podemos ir en carro porque Jason, si toma, no puede conducir, así que vamos a andar en metro. Tuvimos que correr un poco porque íbamos llegando tarde, entonces no les pude grabar
todo a detalle, pero llegamos a tiempo por suerte. Y básicamente lo que haces al llegar es poner en un sobre el dinero que se les da como presente a los novios. Y aquí vemos un hermoso espacio donde prepararon fotos y recuerdos de cómo fue su relación. Tú entregas el sobre con el dinero y cuando tú te casas, pues ellos tienen una idea de cuánto más o menos aportaste y cuánto ellos te pueden aportar. Es la cultura, así funciona acá y me parece súper interesante. Anymore. I know you only want me when you're drunk and Ya estamos en el lugar donde va a ser la boda. Está súper linda la decoración, ¿no saben? Se siente una vibra muy linda. A pesar de que vaya a ser bastante corto, siento que la vibra está muy linda, muy romántico el lugar, la decoración. Y ya, vamos a ver cómo es una boda coreana. 다시 한번 안내 말씀드리겠습니다. 잠시 뒤 신랑 우연철 군과 Intenté grabarles a detalle cómo fue el proceso y más o menos lo que logré entender es que hacen la entrada primero las madres de los novios. En este caso la mamá del novio se viste de celeste y la mamá de la novia se viste de rosado. Me pareció increíble toda la decoración, me pareció súper bien organizado. Estos espacios ya están prediseñados y predecorados para que pues lo utilicen diferentes parejas a lo largo del día. En este caso las bodas duran más o menos 1 a 2 horas máximo y ahora ellas van a proceder a tocar la campana para iniciar con la boda. 종을 물려보도록 하겠습니다. 어머님들 타종해 주세요. 네, 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 여러분들 박수를 부탁드리겠습니다. ¡Ay, qué lindo! 네, 계속해서 이동들 박수 보내주시면 감사하겠습니다. 네, 여러분 이동들 박수를 부탁드리겠습니다. En esta parte yo estaba haciéndole una broma a Jason mostrándole mi dedo donde va el anillo como para que capte la indirecta, pero él estaba más perdido que Papá Noel en mayo y me agarró la mano. Me pareció demasiado chistoso porque él estaba convencido de que su reacción fue la correcta y todavía me preguntó ¿por qué te ríes? Y ya luego le expliqué y también se rió. 네, 여기 두 분께서는 이제 아래로 박수 한번 보내주시면 감사하겠습니다. Terminó la entrada de las madres y ahora es momento de la entrada del novio, que la verdad me pareció un muchacho súper respetuoso, amable, muy lindo, lo poco que lo traté porque me lo presentó rapidito Jason al iniciar la boda. Y estamos listos para el momento más importante que es la entrada de la novia regia y apoteósica. 네, 아름다운 신부가 모습을 드러내고 있습니다. 여러분 아낌없는 박수를 부탁드리겠습니다. don't call me up anymore. I know you only want me when you're drunk and feeling lonely. Don't text me things you don't mean. You know I'll fall for it once and again. You keep me guessing and you keep on messing with me. Am I just another girl to you? Just another girl. I'm always stressing and begging you, love boy, I'm craving. No baby, my head you'll check out. Y esta parte me pareció muy conmovedora porque ella hizo un video donde recopilaba todos los momentos de cómo la vida y el destino y el universo hizo que estos dos niños se terminaran conociendo y cómo todas las personas tuvieron que conocerse para que ellos nacieran y para que al final ellos pudieran estar juntos. Y me pareció muy conmovedor y romántico y de seguro ella hizo el video y ella tomó todas estas fotos porque como siempre las mujeres somos las románticas detallistas. En fin, yo terminé ahí chillando, todo con el corazón derretido.
Me pareció demasiado lindo. 모든 혼란스러운 signals 어디로 가는지 몰라 내 곁에 너만 있으면 되는데 근데 가끔은 나도 묻게 돼 대고 again it's like a Ya se terminó el matrimonio y básicamente ahorita están haciéndose fotos los amigos de los novios con los novios y la verdad fue bastante corto, creo que ni una hora ha terminado, ni una hora ha durado. Aquí se supone que hay una especie de cena, almuerzo y de ahí vamos a dar un paseo, unas vueltas por ahí. Ya estoy harta de mi pelo y de ahí vamos a ver el festival de luces. Y ahí ven a Jason chisme y chisme, risa y risa con su otro amigo, que cuando se encontraron los tres eran una chismería, o sea, el novio con Jason y el otro chico se encontraron luego en la cena y ahí abrazándose como si fueran chiquillos, me dio demasiada ternura. Anymore. I know you only want me when you're drunk and feeling lonely. Don't text me things you don't mean. You know I'll fall for it once. Parte de la tradición de las bodas coreanas es tener un mega buffet donde pues tienes una hora también aproximadamente para comer. Oigan, estamos en el área de buffet. No saben la cantidad de comida y variedad que hay. Yo me comí 2 platos, ensalada caprese, verduras, unos dumplings. Le metí de todo porque es el buffet más grande en el que he estado. Y Jason se ha comido 2 platos de estos y acaba de agarrar 2 más. El amigo también. Están locos, ¿cómo los hombres pueden comer tanto? Yo no entiendo, pero comen como machos. No entiendo. Pero sí. Ah, Jason me estaba diciendo que creo que su amigo tiene una especie de no sé, practica deporte o algo así. I talk about I was in like the middle of this one time and I'm full and you are for your second round. Big one and your friend too. What do you think? Yeah, he needed to tell Buenos because of his tomorrow is a marathon. He needed to glycogen loading. Yeah, for this one is we are called glycogen loading. Ok, el amigo está comiendo también full porque mañana tiene una maratón, básicamente eso está diciendo. Ay, estoy muy llena. Quiero have marathon. Finito. Terminamos de comer, la boda, todo. Oiga, me acabo de dar cuenta que Jason es súper frío porque cuando se despidió el amigo fue como que chao y ya, acá son así fríos. Yo pensé que era solo conmigo porque a veces Jason cuando nos vamos a saludar o algo es como que hola, como si nos hubiésemos visto toda la semana, todos los días. Y para mí yo necesito más emoción, ¿sabes? Más pasión, como que hola mi amor, te amo. Quizás soy demasiado latina. Miren, la está hecho el malcriado. Pero bueno, se acabó la boda y terminamos con la barriga bien llenecita. Y la verdad me parece que son extremadamente inteligentes porque creo que la inversión que hacen para una boda acá en Corea es bastante pequeña. Suponiendo que cada persona hace una donación de $100,
e invitan a, yo creo que unas 50 personas habrán habido acá. O sea, sí se sacan sus 4 o 5 lucas. Y no creo que le inviertan eso. Entonces salen ganando. Por donde lo veas salen, aunque sea un poquito, pero salen ganando. Ojito, ojito, Ecuador. You don't text me things you don't mean. You know I'll fall for it once and again. You keep me guessing and you keep on messing with me. Am I just another girl to you? Just another girl. I'm always stressing and begging your love. Oigan, ya mismo empieza el festival y estamos presenciando algo muy poco común en Corea, que es ver a alguien en la calle tirado. Dice Jason que esto es imposible de ver, pero creo que es un señor de tercera edad que se emborrachó y estaba un poquito mal y está intentando ayudarlo, pero ya en una media hora más o menos empieza el festival y hay muchísima gente. Todo el mundo está como loco. Yo dije como que, chuta, es normal ver un borrachito en la calle, pero ellos están súper preocupados. Esas cosas no pasan aquí, pero yo como si nada, pero al parecer no es normal. Oigan, ya está empezando el festival y a lo lejos se ven unas señoras, chicas, no sé, niñas, con hanbok, que es el traje tradicional coreano. 근데 가끔은 나도 묻게 돼 대고하게 live like a fool 또 바보처럼 행동하네 나 흥분하지 않겠다고 했으면서도 네가 외로웠던 Traditional government. What he said in the flag? 연등회 is they are 처음 online. 연등회. Wow. Yeah, this one is the 연등. 연등. Okay. This is like Finnish spring. The home to Buddha. Home to Ah, Buddha it's about all Buddha. the world. Yeah. Ah, so beautiful. Because of what we are. Nos dirigimos a este Festival de las Luces, que es básicamente para celebrar o darle la bienvenida al Buda. Como sabemos, acá en Corea la mayoría de personas no tienen religión, pero un pequeño porcentaje pues aún conserva su religión, que es el budismo, que Jason me estaba explicando que aproximadamente hasta hace 50, 70 años toda Corea era budista, y pues poco a poco se fue perdiendo eso porque la gente prefieren no tener religiones acá. Claro, también hay personas musulmanas, católicas, hay todo tipo de religiones, pero muy pequeños porcentajes. Sin embargo, todavía se conservan este tipo de tradiciones, como este festival donde un montón de grupos, tanto universidades como diferentes grupos, no sé a quién pertenezcan, pero pues presentan sus danzas y sus diferentes tipos de homenaje hacia este festival, que me pareció súper lindo. Estuvimos aquí aproximadamente desde las 7 hasta las 9 y ya nos cansamos porque no llegaba el Buda, y buscábamos a qué hora llega el Buda. Claro que toda esta dinámica de las lucecitas y demás nos pareció muy lindo, pero estábamos cansados. Entonces decidimos ir a dar una vuelta por un mercado nocturno que queda por aquí cerca, y Jason le pareció importante enseñarme este lugar porque hay muchísima variedad de comidas y puestos y locales y demás. Entonces nos escapamos de aquí.
Cuando ya estábamos regresando, vimos que justamente estaba pasando el Gran Buda, que era como la gran bienvenida, y nos pareció de locos porque nos perdimos un buen rato en el mercado, pero justo cuando regresamos estaba pasando el Gran Buda. Y atrás de este venía un dragón, que es el típico dragón asiático que lo usan moviéndose personas por dentro, que era mi primera vez viéndolo y me pareció increíble. Finalmente fuimos a comer algo porque estábamos cansados y a pesar de haber tragado como cerdos en el buffet, ya nos dio hambre de nuevo y venimos a este lindo lugar tradicional a probar una sopa más en mi bella lista de sopas coreanas. Eso es caliente. Yeah, picante. Picante. Jason, too much. Yeah, I know that. No, no. This one is my area. I love this matching. Y esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este video y hayan podido entender y analizar cómo son las bodas aquí en Corea. Espero les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.